Memoria 50 es un programa de la Universidad Autónoma de Chiapas que tiene como propósito reconstruir el tiempo, volver al pasado a darle una mirada a través de sus egresados, de los profesionales que pasaron por sus aulas y que hoy en día están de alguna manera desarrollando la profesión que aquí estudiaron y que sin duda alguna pueden comentar lo que vivieron en las aulas y cuál es su perspectiva de una universidad que cumple 50 años, de una universidad de la entidad federativa que está en la frontera sur y de un estado que va a cumplir 200 años de ser parte de la República Mexicana. Tenemos el día de hoy al arquitecto Luis Armando Gómez. Bienvenido, Luis. Gracias. Es un placer tenerte aquí en el set, Muchas esta gracias. área audiovisual. Y bueno, vamos a iniciar la conversación como lo hemos hecho con todos los universitarios antes de llegar a ese momento decisivo de la incorporación a los estudios universitarios. Pues comentar contigo en dónde naciste, en dónde estudiaste la primaria, la secundaria y la preparatoria. Bueno, yo nací aquí en Tuxtla Gutiérrez, 1984. La primaria es de la Juan Benavides, Avenida Central y 10ª Oriente, se puede decir que en el centro. Estudié en la secundaria del estado, también en la prepa 2 y por cuestiones futbolísticas acabé en una prepa abierta para poder egresar. ¿Por qué por cuestiones futbolísticas? Porque nos sacaron a un torneo, nos fuimos de la prepa y no nos validaron las clases. Ándale. Ya eran 4 extras y ya es baja, ¿no? Ajá. A diferencia que la universidad creo que ya son 8 o 10, algo así. Ajá, tú eres entonces de esa generación de los estudiantes que hicieron la preparatoria ya no en el modelo formal, presencial, sino que de alguna manera con las opciones que ya planteaba de los estudios en otro formato. Sí, fue voluntariamente obligado, ¿no? Ya me imagino. Sí. Conozco de esas experiencias. Sí. Ahora, ¿cómo decides tú por la Universidad Autónoma de Chiapas y no por otra universidad? Bueno, una de la ideología de mis padres es que fuera todo de carrera de gobierno, ¿no? Desde la preescolar, ¿no? Ajá. Y como también no traía estos buenos antecedentes disciplinarios en la prepa, sí. No me ayudaba en muchos créditos como para irme y me dieran el voto de confianza de estar en, no sé, mi idea era estudiar en la Ibero o una escuela así. Ajá. El tema de la arquitectura sabemos que tiene mucho que ver con las relaciones públicas, ¿no? Ajá. Pero no fue posible a través de este cambio que hubo de pasarme a terminar la preparatoria en una incorporación abierta. Entonces no hubo opciones. La Universidad Autónoma de Chiapas fue el espacio al que tuviste que venir a formarte. Es la que quedaba. Bueno, ¿y cuál fue tu experiencia? En la facultad, en los primeros semestres realmente ya no quería seguir la carrera. Era demasiado como obligado el hacer ciertos detalles arquitectónicos. Había mucha teoría, pero sentía que era la teoría muy clásica de la cuestión de arquitectura. Hasta cuarto, quinto semestre llega el doctor Obando, Freddy Obando, de Barcelona, fresquecito de su doctorado, y él nos hace que tengamos una exposición, cada uno de una casa, pero estábamos hablando de casas de 1930, 40, desde que lo dijo así dije otra vez, vamos a ver esto, y nos mostró unas piezas arquitectónicas únicas que hasta la fecha tienen trascendencia. Me discutí con él por la casa que me había mandado, la casa Malaparte, de los 50, que está en un risco, y le decía, eso no es una casa, por lo que me habían enseñado. Cuando empiezo a estudiar eso dije, no, de aquí soy, o sea, sí puedo salirme de esta rutina que se enseña comúnmente a la arquitectura clásica. Era o haces teja en losas inclinadas con columnas estriadas, o haces marcos blancos con cristales en verde. Esas eran las dos opciones que había. Cuando me presenta esto el doctor, dije, empecé a sacar en diseño 10 o 3 de calificación, porque era más la experimentación, ya sin importarme el promedio. ¿Tú has sido un rebelde? Sí, bastante. ¿Qué tanto el arquitecto es un artista o un técnico? Es un artista que requiere de las técnicas. Por eso estamos entre las 7 líneas de las artes. De alguna manera,
concluyes la carrera entonces. Sí, sí, egreso en el 2008 con un promedio de 7. Sin embargo, desde sexto semestre yo empecé a trabajar. Me di en adopción laboral con el arquitecto Gustavo Acuña, que estaba muy activo, sin cobrar, por eso le llamo adopción laboral, era como aprender. Es decir, tu formación propiamente en aulas universitarias y tu formación ya en la práctica profesional. Sí. A partir de ahí dije, no puedo egresar en la lista de desempleados, ¿no? También el doctor Sergio Farrera, que fue director de la facultad, dijo eso como padrino de generación, ¿no? Y tiene razón. Felicidades, a partir de este momento ya están en la lista de desempleados. Pero tú no estabas incluido ya en esa lista. Cuando yo egresé, ya estaba dado de alta en Hacienda, en el SAT. Ajá. Y estaba un poquito más enfocado a obtener recursos a partir de hacer obra pública. Ajá. Porque después de estar con el arquitecto Acuña, fui a una constructora de obra pública. ¿Y qué nos puedes platicar acerca de todo esto? Yo he visto que han ganado, que construiste un despacho, que ese despacho se ha significado, que han tenido publicaciones y que hoy en día es exitoso. Cuéntanos a detalle, pues para que todo el mundo que nos está siguiendo pueda saber cuál ha sido tu trayectoria profesional. Bueno, empecé, digamos que en solitario, no funcionó tanto como trabajar en equipo y funcionó a partir del 2015 cuando creo esta empresa enfocada en arquitectura que se llama Palusa Studio, que significa la raza de un caballo, no tiene nada que ver con arquitectura, pero que tampoco tuviera que ver con mi nombre. Sucede mucho con los arquitectos, Pedro Ramírez Vázquez, arquitectos, Teodoro González de León, arquitectos, Abraham Saludowski, arquitectos, cuando tienen 300 personas atrás trabajando, ¿no? Entonces es un trabajo en equipo. Por eso este nombre fresco, o sea, ya estaba enfocado en una especie de marketing, el nombre de la empresa, y a partir de ahora sí, trabajar en equipo, empezamos 5 entre arquitectos, contadora, abogado, a trabajar, es cuando nos empezamos a notar. Somos de los despachos que más concursa a nivel nacional e internacional. Local, estamos en todos lados, ¿no? Y esos concursos a nosotros nos empezaron a servir de reflexión y de capacitación. Insisto mucho, ¿qué tanto un despacho, si bien es cierto, es exitoso en lo económico, qué tanto también tiene una filosofía en la construcción del patrimonio arquitectónico? Es decir, ok, lo pasado ya está, ¿qué tanto en la propuesta? Depende muchísimo del análisis que se hace hacia... Si es un elemento de arquitectura con servicio al público, sí, como puede ser un parque, yo creo que han habido muchas críticas, por ejemplo, con lo que sucede ahorita en el 5 de mayo, Patria Nueva, que son obras de Sedatu, hecho por buenos arquitectos, que van a dejar a la posteridad esto, ¿no? Y se va a agradecer después. Ahorita son críticas, lo que más se escucha, ¿no? Pero sí hay una obligación ética en cuanto entre mejor se tenga todo el antecedente histórico y una investigación muy completa, el concepto de ese proyecto va a generar un precedente. ¿Qué tanta es la responsabilidad de un arquitecto chiapaneco para, por un lado, conservar ese patrimonio arquitectónico y también en la construcción de la nueva fisonomía arquitectónica de Chiapas? Si se logra este diálogo híbrido entre esos dos, es donde puede haber un cambio radical. Si nos ponemos a hacer escenografías que daten de algo que sucedió, pero eso ya no existe, entonces ya no tiene identidad. Algo que sucede mucho en San Cristóbal, ¿no? Nos obligan, en el centro hemos hecho bastantes proyectos, hay unos hoteles que estamos haciendo ahorita, nos obligan a hacer una escenografía de algo que fue de la época colonial, para que no pierda la plástica, los paramentos, eso tan fotografiable que tiene naturalmente las calles de Tonalá, ¿no? Estas casas altas, por ejemplo, y que tienen un orden. Ya no se puede lograr eso en San Cristóbal, ¿no? Entonces, llegar a hacer una escenografía no va a haber historia. Sabemos que una escenografía es desmontable, ¿no? Principalmente. De alguna manera, cuando hablamos nosotros del patrimonio cultural, pues nos reta en la toma de decisiones de la política. En materia de desarrollo urbanístico, ¿qué tanto inciden los arquitectos? ¿Se elevan los costos, esta visión estética, artística de un arquitecto?
En el tema urbanístico, la cuestión estética pasa desapercibida, no es una obligación. Hay una cuestión más de movilidad, de los servicios hacia los ciudadanos y de que eso también evite tantos mantenimientos que no los quiere pagar el siguiente gobierno a veces, ¿no? Entonces, la funcionalidad en esta medida está incidiendo y está perdiendo, vamos, este desafío, la necesidad de construir estas ciudades amables. Y en materia de vivienda, ¿qué tanto has trabajado tu experiencia? ¿Qué opinión tienes? Experto en vivienda es lo que más tenemos. Dicen que una vivienda es lo más difícil que uno puede diseñar como arquitecto, porque cada vez cambia un cliente. Siempre nos pueden dar el mismo terreno, pero el usuario es diferente, ¿no? La ubicación del terreno ya cambió todo, o si hay un árbol en ese terreno. Entonces el método de investigación, que eso es algo que aprendí ya en la UNACH cuando empecé a dar clases ya del otro lado, con el arquitecto Lucero, empecé a leer libros de teoría de la arquitectura. El método de investigación es el análisis del usuario, el sitio y lo que se va a generar. Es ahí donde cambia, en el objeto, que esa casa tenga otro carácter, a no la tipología de las casas que hay en el lugar, ¿no? Que vaya más con la identidad de los usuarios. ¿Cuál es el perfil del arquitecto de la Universidad Autónoma de Chiapas comparado con otros arquitectos, si pudiéramos distinguirlo? Hay una conferencia que he dado en casi todo el país, que es arquitectura factible. Ya es un pleonasmo, sí, porque la arquitectura debería construirse, no solamente quedarse en planos. Sin embargo, la mayor parte de los proyectos de un arquitecto, se puede decir que los proyectos nacieron para no construirse, porque no piensan en la cuestión económica. La pregunta que siempre da pena hacérsela a un cliente es, nosotros no somos constructores de entrada, hacemos solo el proyecto. Pero la pregunta es, ¿cuál es tu tope financiero para este patrimonio que deseas poner en este lugar? La tienen que decir porque si no estamos haciendo cosas utópicas, ¿no? Inconstruibles. Y es por eso que nosotros el 80% de lo que diseñamos se construye. Para los demás es menos de la mitad. Y estoy hablando de los grandes arquitectos también, que tienen grandes proyectos en el tintero y no lo pueden ejecutar porque se pasaron principalmente de un presupuesto. ¿Qué tantos despachos de egresados de la UNACH están figurando a nivel nacional? Bajo el modelo de lo tuyo, por ejemplo. Me voy a oír mal, pero solamente nosotros tenemos esa injerencia. De hecho, lo pueden googlear y solamente aparecemos nosotros. Hemos tenido desde el 2015 una insistencia en la cuestión del marketing a través de las redes sociales. Son un buen de seguidores, sin embargo, nuestros clientes vienen de redes sociales. Nos llegan 12, 13 prospectos, de los cuales se hacen 5 o 6 proyectos al mes. Y son de fuera, ¿no? Estamos en Mérida, Nuevo León, nos llegan de todos lados, porque ven, hacemos una historia de lo que sucede en un proyecto, desde cómo nace el proyecto, como un storytelling, cómo viene la cimentación, qué es lo que encontramos en el terreno, hasta que ven las sesiones fotográficas y las sesiones de video. ¿Qué tanto impacta en la arquitectura chiapaneca, por ejemplo, la construcción, que yo lo he visto en algunos lugares en materia de diseño, de la cultura maya, de la arquitectura maya? Recordemos que la arquitectura maya que se conoce principalmente es la religiosa. Sí. Es inhabitable. Sí, absolutamente, es ceremonial. Sí. La vivienda maya como tal tiene un factor de sustentabilidad muy, muy completo. Cómo hace correr el aire, cómo lo enfría a través de la sombra también. Casi hacían un árbol con la parte hidráulica también. También los drenes, cómo los baños también quedan de fuera. Bueno, eso sucede hasta en las casas de adobe, ¿no? Ajá. Algo supieron hacer después de esta arquitectura maya, llevarlo a un entorno local a través del adobe, que eso ya lo hacían más los españoles. Ya con la llegada de los españoles, que aparece la teja de barro, pero que de alguna manera, cuando hablábamos de los pueblos como Tonalá, que es un pueblo con antecedentes importantes y que, bueno, creo que no figura, vamos, dentro de esta clasificación de los pueblos mágicos, no, porque pues creo que en alguna medida los ayuntamientos, las autoridades tendrían que tomar conciencia de
el patrimonio. Hay un gran desconocimiento acerca del patrimonio arquitectónico de nuestra entidad, ¿no te parece? Principalmente de la zona costa. En la zona costa. Sí. Que por ejemplo, ¿en qué medida la arquitectura puede aportar elementos para el encuentro de la identidad del chiapaneco? Te lo digo por ejemplo, por la influencia alemana en alguna parte de las construcciones y la parte oriental. Sí, principalmente a eso iba. Tapachula, por ejemplo, tiene una variedad en cuanto a su edificación, que lo hicieron chinos, japoneses, alemanes, todos los extranjeros que estuvieron llegando por el puerto, ¿no? Y que muchos eran arquitectos. Y hasta la fecha ahí siguen los nietos o los bisnietos haciendo proyectos. Pero estos que llegaron dejaron un patrimonio, se puede decir, moderno, del modernismo, no de tiempo, el cual ha perdido este carácter, ¿no? Son pocos los que andan ahí como que tratando de recuperarlo, pero como son piezas, casas o elementos privados, pues hay la libertad uno de hacer lo que quiera, ¿no? Por eso sucede también con Tonalá. En el momento que vemos una hermosa calle y ya de repente sale algo raro. Un chipote. Sí, pero porque no tiene un antecedente o una orientación de que dejando la casa al igual también gana menos calor, porque el principal de esas casas es evitar tanto calor, y acaban metiendo aire acondicionado en una casa contemporánea. Claro. Y le dan en la madre a todo el paramento. Sí. ¿Qué tanto podrías tú recomendar hoy en día el tema de la opción de la universidad, de la escuela de arquitectura, a los jóvenes que están en el bachillerato? ¿Cuál sería tu mensaje? A ti te costó el tema de la decisión, por lo que todo lo que nos has platicado. Creo que la cuestión de la arquitectura llega a ser un elemento pasional, ¿no? Deja de ser un trabajo principalmente, cuando ya te pagan por estar haciendo dibujos. Creo que esa parte nunca nos la explicaron, al menos en mi generación, que te digan, oye, te vamos a pagar por dibujar, ¿no? Eso es imposible, a menos que seas caricaturista, ¿no? Y que después de lo que dibujas, ese fragmento que salió de tu cerebro, de tu mente, se va a materializar en metros cuadrados, que si eso tiene un gran potencial conceptual, histórico, de investigación, uno se va a morir y eso se queda ahí. ¿Te ha tocado hacer diseños de museos? Sí, hicimos uno en la Ciudad de México. Ganamos de un concurso internacional. Casi todos lo ven cuando van al aeropuerto, porque está en Viaducto Miguel Alemán. Es un oxidado que se encuentra en el centro de una rotonda. ¿El museo de qué? Museo del Agua, Pabellón del Agua. El Pabellón del Agua. ¿Escuelas? Escuelas, no, todavía no. Tiene mucho que ver INIFECH con la tipología de la escuela. No se pueden alterar muchas cosas. Está regulado, digamos, está por temas bajo un de patrón. Desastres nacionales, funciona una escuela como un albergue. Entonces es muy difícil hacer una escuela muy diferente en Chiapas. En Chiapas. Sí. Perfecto. Restaurantes sí hemos hecho. Han hecho a la industria que tiene que ver con, y de alguna manera creo que ahí hay todo un espacio, ¿no?, de oportunidades para correcto. poder construir, no solamente en restaurantes, sino también en alojamientos, ¿no?, en hoteles, por ejemplo. También hemos hecho hoteles, sí, en San Cristóbal principalmente. Aquí en el centro hay uno, recuperamos un edificio. ¿Cómo ves tú el desarrollo turístico de la costa chiapaneca? ¿Cuál sería tu visión allá en la zona vamos, toda la parte del Pacífico, de las playas del Pacífico hasta llegar a Tapachula? Tiene un gran potencial, pero los inversionistas siguen pensando que toda esta zona costa debería ser Huatulco, y no lo es. Deberíamos ser Puerto Escondido, si tanto es. Y la parte que sigue para adelante de Puerto Escondido. Algo de disfrutar puebleando, caminando. Claro. No un all inclusive que sucede en Huatulco. Claro, sí, todavía ahí conservando este elemento que creo que tal vez la visión económica de comprarse el modelo de turismo, ese es el tema, ¿no? El concepto del modelo de turismo que ha sido exitoso, pero que está ofertado en otras partes, ¿no? Sí. Y tal vez no valorar lo que tal vez un arquitecto sí valora, ¿no? El sentido de comunidad, el sentido de cultura, los elementos que existen dentro de la sociedad y que pueden ser elementos para una oferta cultural.
Te voy a pedir un mensaje para los estudiantes, para la comunidad, acerca de los 50 años de la Universidad Autónoma de Chiapas. ¿Cuál es para ti el papel que ha jugado la UNECH en la construcción y, bueno, ya en la obra arquitectónica del estado de Chiapas? Es muy difícil crear una empresa desde cero, sin embargo se vuelve muy fácil hacerla en equipo, que es algo que también es muy complicado, no solamente aquí, sino en todas las universidades. No somos buenos para todo en la cuestión arquitectónica, se aprende a la mala, así yo se los diga en este momento, pero sí es necesario que trabajen en equipo y poder salir como crear su propia empresa, emprender, y no necesariamente tomarse tanto tiempo estar trabajando en una oficina, en una institución de gobierno. Se aprende un ratito, pero eso hay que empezar a cobrarlo como emprendedor. Nos despedimos de Memoria 50, un programa en conmemoración de estas 5 décadas de una universidad de provincia, de una universidad de este estado federado a nuestro país. Muchas gracias al auditorio y hasta luego, mi estimado arquitecto. Gracias.